Para todos, Dios les continúe bendiciendo. Espero que a meditar en la palabra vamos a concentrarnos un poco, ya que van a haber muchos pasajes, muchos textos necesarios para poder entender un poco este tema que hemos iniciado desde el domingo pasado, donde hemos venido hablando de lo que es ser la casa de Dios. Vamos a leer nuevamente 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y versículo 15. 1 de Timoteo 3, 14 y 15. Van a haber pasajes que usted no va a tener tiempo para leerlos. Yo espero que usted después, si no logra tomar nota, vuelva a escuchar esta reflexión y pueda leerlos pausadamente y reflexionadamente. 1 Timoteo 3, 14 y 15 dice la palabra del Señor: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte o sostén de la verdad. Oremos. Padre eterno, te damos gracias por este momento en el que podemos abrir tu palabra y entender, Padre, a través de ella lo que significa ser casa de Dios. Abre nuestros entendimientos, Señor. No permitas que nos quedemos amarrados, aferrados a conceptos, a ideas, a opiniones. Ayúdanos a tener una disposición de corazón para escucharte y con humildad, Señor, poder aprender de ti. Te rogamos, Señor, que por favor nos hables. Te rogamos que nos guíes, que nos dirijas, que nos enseñes y que nos muestres cómo debemos actuar, cómo debemos reaccionar, cómo debemos hablar, sabiendo, Padre, que ahora somos parte de esa casa espiritual. Por favor, Padre, concédenos la concentración y la reverencia necesarias para escucharte con toda disposición de corazón, y que esas palabras que son espíritu y son vida logren penetrar nuestros corazones y que nos puedan enseñar, para que de esa manera, Padre, nuestros entendimientos sean renovados por medio de tu palabra. Todo lo pedimos bajo la autoridad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para tu gloria y honra. Amén. Amén. ¿Qué quiere transmitirnos, hermanos? Es lo que hemos venido hablando desde el domingo pasado. ¿Qué quiere transmitirnos la Escritura cuando nos dice que la iglesia es la casa de Dios? Para eso, hermanos, vamos a recordar que en la Biblia, en todas las Escrituras, la palabra casa no se limita a una sola idea, sino que también esa palabra casa es utilizada o es sinónima de morada, de templo, de habitación o de familia. Escuche, es la misma raíz griega. Por ejemplo, la palabra casa en el griego es oikos, es la palabra de la raíz griega oikos, y esa es la que se utiliza en 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17, cuando se nos habla que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Es esa palabra oikos. Y es la misma que se utiliza también en 1 de Pedro 4, 17, donde nos dice que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Es la misma palabra oikos. Pero de esa misma raíz oikos está la palabra oikeia en el griego, que es la que se utiliza para familia. Y es la que usted y yo tenemos, por ejemplo, en Gálatas capítulo 6, versículo 10, donde se nos dice: siempre que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. O la misma palabra que se utiliza en Efesios capítulo 2, versículo 19, donde se nos dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos. La palabra advenedizos es como la persona que estaba de alquilado, de arrendado en un lugar. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia. La palabra ahí es oikeia, de la familia de Dios.
y también en la misma palabra que utilizó el apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 8, donde se nos dice que si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, la palabra es familia, para los de su familia, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que esa palabrita casa tiene muchos sinónimos, pero todos nos enseñan una misma idea. ¿Qué quiere enseñarnos esa palabra? Bueno, que cuando se habla de la palabra casa, no se refiere solamente a los bienes materiales, no se refiere solamente al lugar, sino que se habla de todo lo que la componen, incluyendo a los miembros de esa familia. En este caso, se refiere a la iglesia de Dios, es decir, los creyentes que hemos sido redimidos por la sangre de Jesús y que ahora venimos a ser parte de esa casa o de esa familia. Y también esa palabra, hermanos, la encontramos en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5 y versículo 6, y ese sí quiero que lo leamos, porque allí nosotros encontramos no solamente el uso de la palabra casa, sino el propósito por el cual Dios ha dejado una casa espiritual, un templo, una familia aquí en la tierra. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5 y versículo 6 nos dice la palabra: vosotros también, y esa palabra vosotros también es porque está hablando de Jesús, que es la piedra escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. Escuche esto: he aquí, pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Así que en este pasaje no solamente se nos enseña qué somos ahora, nos dice que somos casa, sino que se nos muestra, hermanos, cuál es la finalidad de esa casa y quién es la piedra que sostiene esa casa. Recuerden que las casas judías eran hechas con una piedra angular, es decir, una piedra enorme que se colocaba en una parte de un ángulo que sostenía todo el peso de la estructura. Así era como se construían las casas de los judíos en el tiempo romano y en el tiempo griego. Y se nos está diciendo que Jesús es esa piedra que sostiene toda la casa, pero también nos enseña que usted y yo somos parte de esa casa. Somos piedras vivas. No podemos limitarnos a ser miembros de una congregación donde vamos, y me perdonan esta expresión, como alguien decía, donde vamos como si estuviésemos en un restaurante y vamos a un buffet y escogemos lo que nos gusta y lo que no nos gusta lo hacemos a un lado y terminamos de comer y nos vamos. No, hermano, nosotros somos piedras vivas, es decir, debemos ser activos en todo lo que tiene que ver con la casa de Dios. ¿Y qué es lo que nosotros debemos hacer? Bueno, se nos dice que debemos ser edificados como casa espiritual, como un sacerdocio santo. La palabra santo es un sacerdocio apartado, como lo fue el sacerdocio levítico, que ellos fueron consagrados, apartados para Dios. Ahorita todos nosotros venimos a hacer ese real sacerdocio, pero con un propósito: para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es decir, no basta con llevar sacrificios, tienen que ser espirituales y tienen que ser aceptables a Dios. Recuerde que en el templo judío se llevaban sacrificios y habían algunos que Dios no aceptaba, habían algunos que Dios rechazaba, aunque eso lo vamos a ver, si Dios lo permite, dentro de 8 días, donde sigamos profundizando en este tema. Pero ¿qué es lo que quiero que veamos? Que usted y yo, que hemos sido redimidos por la sangre de Jesús, somos parte de esa casa espiritual, de esa familia espiritual, y que la piedra que sostiene todo este edificio es Jesucristo. Como nos lo dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, versículo 10 y versículo 11, donde se nos dice, Pablo dice: y yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro sobreedifica sobre él. Pero fíjense que nadie ponga otro fundamento, el cual es Jesucristo. ¿Qué quiere enseñarnos eso, hermanos? Bueno, que si no es Jesús lo que está sosteniendo la iglesia
la iglesia en algún momento se va a derrumbar. Si lo que está sosteniendo la iglesia es el socialismo, ¿y a qué me refiero con el socialismo? Bueno, somos iglesia, pero vamos a formar una congregación donde vamos a compartirnos todo, y todo el enfoque lleva a eso, a que las personas se reúnan en un ambiente social. La iglesia se va a derrumbar. Si la iglesia está siendo sostenida solamente por las obras sobrenaturales que allí se manifiestan y las personas van a ese lugar, tras las obras sobrenaturales, tras los milagros, tras las profecías, tras las liberaciones, ese edificio se va a caer. Si no es Jesucristo lo que está sosteniendo la casa espiritual, en algún momento esa casa se va a caer, como pasaba en el tiempo judío. Si no se colocaba la piedra principal del ángulo bien firme y bien grande, no soportaba el peso del edificio. Ahora, vamos a ver, hermanos, cómo es que todo esto se venía enseñando desde el Antiguo Testamento, lo que significaba la casa de Dios. Y vamos a ver la presencia de Dios. Recuerde que la palabra casa también es sinónima de tabernáculo, morada, habitación, familia y casa, que es lo que estamos viendo. Entonces vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento la presencia de Dios se manifestaba. En Génesis capítulo 28 tenemos nosotros una historia real. Aunque se habla ahí de una visión, la historia es real, porque está hablando de Jacob, uno de los patriarcas del pueblo de Israel. Y en Génesis 28, versículo 10, él tiene una visión. Del versículo 10 en adelante, él se está preparando, está saliendo de su hogar, de su familia, y va a ir a buscar pareja para formar un hogar, una familia. Y Dios providencialmente le permite tener esta visión. Génesis 28:10 en adelante dice: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Aram, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Hermanos, este pasaje nos va a enseñar muchísimas cosas que yo espero que todos nosotros podamos aprenderlas. Pero vamos a ir retomando la idea de lo que significó para Jacob experimentar la presencia de Dios en ese lugar. Recordemos que el primer lugar, y espero que esto se entienda, el primer lugar de la tierra en el cual Dios hizo habitar su presencia fue el huerto del Edén. Porque es lo que nos dice la Escritura, que la presencia de Dios se paseaba en el huerto, o el Espíritu de Dios se paseaba en el huerto del Edén. Allí era donde Dios había hecho morar su presencia, y Adán y Eva experimentaron lo que significaba estar en la casa de Dios, estar en la presencia de Dios. Pero luego del pecado sabemos nosotros que Dios sacó a Adán y Eva de ese huerto, del Edén, y los puso afuera. Y la presencia de Dios quedó limitada, restringida para ellos. Pero Dios siempre había querido habitar, o siempre ha querido habitar con el hombre. Así que en el tiempo de Moisés, ¿qué fue lo que hizo Dios, hermanos? En el tiempo de Salomón, porque David fue el que quiso construir el templo, pero no lo hizo, sino que fue su hijo Salomón. ¿Qué hizo Dios? Bueno, puso su presencia en ese lugar santo, porque siempre había estado en el arca de la alianza, donde Dios había hecho morar su presencia. Y luego la llevaron al templo,
para enseñarle al hombre que Dios quería tener contacto con él. Ese templo se convirtió en la casa de Dios durante mucho tiempo. Y por eso es que tenemos repetidas referencias desde el Antiguo Testamento donde se nos dice, cuando vayas a la casa de Dios, y los que iban a la casa de Dios, y en la casa de Dios estaban los judíos, y en la casa de Dios se ofrecían sacrificios, y traigan alimentos y que haya todo lo necesario en mi casa. Siempre se hacía referencia al templo judío como la casa de Dios. ¿Y por qué era la casa de Dios? No por el lugar, sino porque Dios había hecho morar allí su presencia. Pero no fueron los únicos lugares donde Dios hizo morar su presencia. Dios también se manifestó en muchos otros lugares. Se manifestó a Abraham, se manifestó en este momento a Jacob y se manifestó también a Moisés. Y una de las más llamativas presencias de Dios o manifestación de la presencia de Dios la encontramos en el monte Horeb, donde Dios se le manifestó a Moisés en esa zarza ardiendo, que un comentarista decía que hay muchos que hoy en día estamos como Moisés, sorprendidos por la zarza ardiendo. No, la zarza no era especial, lo que era especial era la presencia de Dios. Y hay personas que se deslumbran por un lugar en especial, por un templo, y dicen, no, es que la iglesia donde yo voy es muy bonita porque tiene vidrios y tiene esto y tiene altar y tiene aquí y tiene allá. Hermanos, todo eso solamente es roca muerta, polvo, ladrillos, pinturas. Si no está la presencia de Dios allí, de nada sirve ese lugar. Mire, aquí encontramos nosotros que lo que hace especial a un lugar no es el lugar en sí, sino que Dios haga morar su presencia. Eso es lo que hace especial a un lugar. Por eso es que la iglesia es especial. Y mire cómo lo dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 6. No pierda Génesis 28. Si usted desea, ponga un separador allí porque vamos a estar volviendo de vez en cuando en este pasaje, Génesis capítulo 28, no lo pierda. Mientras vamos a 2 Crónicas, capítulo 6, versículo 17 y 18. 2 Crónicas 6, 17 y 18. Porque aquí nosotros nos damos cuenta, hermanos, de que Dios es incontenible. Es decir, Dios no está limitado a un lugar específico. ¿Y eso por qué lo digo, hermanos? Ya les voy a decir. 2 Crónicas, capítulo 6, versículo 17 y versículo 18, dice la palabra de Dios. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. ¿Qué era lo que le había dicho a su siervo David? Que él iba a poner su presencia en ese templo. Eso es lo que le está diciendo Salomón. Pero miren lo que dice el versículo 18. Mas, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. ¿Qué es lo que está diciendo Salomón? Mira, aunque Dios prometió hacer morar su presencia en este lugar es demasiado pequeño para la presencia de Dios. Y eso lo vemos nosotros en Apocalipsis, donde dice que solamente el ruedo, escuche, el ruedo de la túnica que tenía ese ser que está sentado en el trono, solamente el ruedo cubría toda la tierra. Escuche, el bolerito ese que tiene más o menos 3 o 4 centímetros, o algunos de ese bolero cubría toda la tierra. ¿Dónde podemos meter a Dios? ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque hay iglesias en donde quieren confinar a Dios a un lugar. Y no me refiero a confinar a decir que en ese lugar está y no está en otro lugar, sino que quieren confinarlo de tal manera que ellos le dan órdenes al Señor dónde es que tiene que manifestarse y cuándo tiene que manifestarse. Entonces invitan a las personas, hoy el Señor se hará presente y hoy va a hacer milagros. ¿Qué no lo puede hacer otro día? ¿No los puede hacer en otro lugar? ¿Cómo creemos nosotros que podemos obligar a Dios a estar confinado en un lugar? Es decir, ahora Dios ya se convirtió en nuestro mandadero cósmico, en donde el hombre le da órdenes, decreta, donde el hombre declara, donde el hombre ordena, cuando es todo lo contrario, hermano. Ni siquiera Jesús hizo eso, ni siquiera él, sino que en el huerto de Getsemaní, ¿cuál fue la oración de Jesús?
esto es lo que yo quiero, pero hágase tu voluntad, no la mía. Hermanos, la presencia de Dios es incontenible y Dios se puede manifestar donde Él quiera y de la manera que Él quiera, no porque el hombre se lo ordene, no porque el hombre se lo diga, ni tampoco puede ser impedido por el hombre para Él manifestarse en un lugar. Alguien decía, lo terrible del infierno es que ahí no está Dios. Y escuche, esto es un comentario de un predicador que decía, no, lo terrible del infierno es que está Dios, porque donde está Dios, Él está manifestando a los que se rebelaron contra Él. Escuche, Dios no está confinado a ningún lugar. Las personas que estarán en el infierno estarán recibiendo la ira de un Dios santo, la ira de un Dios justo. No hay lugar que pueda contener a Dios y no hay lugar donde no se pueda manifestar la presencia de Dios. Así que lo que estamos viendo aquí, hermanos, según este pasaje, es que Salomón entiende que Dios ha prometido manifestar su presencia, pero él también entiende que Dios no puede estar confinado a un lugar físico. Y eso fue lo que experimentó Jacob en Génesis capítulo 28. Mire que en el versículo 17, mire lo que dice vamos a leer versículo 11 y luego saltamos al versículo 17. Versículo 11 dice, y llegó, ¿a dónde? A un cierto lugar. ¿Qué lugar? Miren, lo que quiere transmitirnos la palabra no es la importancia del lugar. Lo que nos quiere transmitir la palabra es la importancia de lo que pasó en ese lugar. Es decir, Él nos quiere enfocar que cualquier lugar va a ser importante si Dios se hace manifiesto allí. Ahora, hermanos, usted y yo estamos en nuestros hogares. No pensemos ni por un momento que la presencia de Dios no está allí. Está allí, hermanos. Y eso es lo que hace especial estas reuniones. Que aunque estamos a la distancia, la presencia de Dios se manifiesta donde quiera que se encuentran sus hijos, porque ahora nosotros somos esa casa de Dios. ¿Cuántas cosas podemos aprender de la visión que tuvo Jacob? Bueno, en el versículo 17 nos dice que Jacob ¿tuvo qué? Miedo. ¿De qué tuvo miedo? Escuche, él no se vio a sí mismo en un lugar peligroso. Él no se vio a sí mismo en un lugar rodeado por ladrones o por enfermedades o por virus o por bacterias o por una situación económica difícil. ¿De qué tuvo miedo? De saber que estaba en la presencia de Dios. Hermanos, ¿qué sentimos nosotros cuando estamos en la presencia de Dios? ¿O tomamos a la ligera estas reuniones? ¿Tomamos a la ligera cuando nosotros nos acercamos a la presencia de Dios? ¿Qué sentimos? ¿Qué experimentamos en nuestro ser interior? Pero otra cosa que nosotros aprendemos de esto es lo que nos quiere mostrar esa ilustración que vino a Jacob en forma de visión, y es la escalera. Porque miren que ahí aparece una escalera en el versículo 12 que soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Hermanos, esa escalera nos quiere enseñar la unión de la tierra con el cielo, la unión de las cosas terrenales con el cielo. Escuche, lo que el hombre había intentado hacer en la Torre de Babel, ¿recuerda qué fue lo que quiso hacer el hombre en la Torre de Babel? Quiso construir una torre en Génesis capítulo 10. Y ellos dijeron, hagámonos para sí un reino y edifiquemos una torre que llegue hasta el cielo. ¿Qué hizo Dios con esa torre, hermanos? Los confundió y esa torre quedó inconclusa. Esa torre no se pudo terminar. ¿Qué quiso enseñarle Dios al hombre con esta confusión que ocasionó en la Torre de Babel? Que todo intento del hombre de unir lo terrenal con lo celestial va a terminar en fracaso, porque es solamente, hermanos, el intento del corazón humano, del orgullo, de la soberbia, de la prepotencia, de la autosuficiencia, del egocentrismo, de que el hombre cree que es capaz de juntar las cosas celestiales con la tierra. Y Dios nos enseñó en la Torre de Babel de que Él no lo va a permitir. Pero aquí nos encontramos todo lo contrario.
Es decir, lo que el hombre intentó hacer, Dios lo dañó. Ahora es Dios mismo el que une las cosas terrenales con las celestiales. Desde el Génesis, hermanos. Desde esa experiencia que tuvo Jacob allá en ese monte, en ese lugar. Desde ahí Dios quería enseñarnos que la única manera en la que el hombre puede acercarse a la presencia de Dios no es porque él la busque, es porque Dios decida crear un puente. No hay otra manera, hermanos. Y es por eso que a veces nosotros, yo no sé, me disculpan por los que han utilizado esa expresión, yo la utilizaba antes cuando hablábamos con una persona que tenía problemas, que se sentía mal, y siempre la expresión nuestra es busque de Dios o busque a Dios. Hermanos, ¿quién es el que está perdido? ¿El hombre o Dios? Son palabras y parecerá, bueno, hermanos, son juegos de palabras, sí, pero tenemos que ser un poco más acertados cada vez más. Tenemos que ir un poco más llegando al corazón de las personas. Y lo que enseña la palabra es que quien está es el hombre. Vino a ser Cristo a la tierra. Vino a salvar lo que se había perdido. ¿Qué era lo que se había perdido? El hombre. El ser humano se había perdido. Lo dice en capítulo 6. Encontramos nosotros, hermanos, esta enseñanza. Juan 6, 61 al 65 dice la palabra de Dios. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le... ¿Qué fue lo que quiso hacer el hombre en la Torre de Babel? Ir a Dios por sus propios medios. ¿Qué está diciendo Jesús? Es imposible. Nadie puede ir a Dios por sus propios medios. Tiene que ser Dios el que lo traiga a él. Tiene que ser Dios el que haga ese puente. Y con esa escalera, eso es lo que nos estaba enseñando. Yo sé que nosotros tenemos la idea de que en el mundo existen muchas religiones, ¿sí o no? Muchas religiones. Incluso hay religiones ateas. ¿Ya? Y la gente dice, ¿cómo? Porque la palabra religión simplemente significa atado a un principio. Los budistas son ateos. Ellos no creen en Dios. Ellos no creen en Dios, creen en sí mismos, creen en el hombre, creen en la energía, creen en la superación, pero no creen en Dios. Entonces hay miles de religiones. Esto de la siguiente manera y decía, solamente existe dentro de las miles de religiones o millones de religiones que existen, que profesan seguir a Dios, existen dos. ¿Cuáles? Las que profesan creer en Dios y ser salvos y ser salvos por la fe. Solamente existen esas dos. No existen más. Si una religión enseña que es salvo por la fe más sus obras, no es la religión verdadera. No es la religión que Cristo vino a enseñarnos, porque le está dando aditivos a su salvación. La verdadera fe, salvos por la fe, salvos por la fe, no por buenas obras. Buenas obras, pero no salvos por buenas obras. Así que cuando al hombre se le enseña, mira, Jesucristo te salva, pero ahora tú tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello para poder llegar al cielo, lo que le están diciendo es, Jesucristo te salva, pero ahora a ti te toca construir una escalera que llegue al cielo. Tú tienes que construirla con tus buenas obras, asistiendo a la iglesia, no dejes de asistir. Tienes que participar cada primer día de la semana de la cena. No le hagas mal a nadie. ¿Qué le estamos enseñando a las personas? Vuelvan a edificar la Torre de Babel, a ver si de pronto logramos llegar al cielo. Hermanos, aquí nos está enseñando la palabra que el único medio para llegar al cielo es que Dios nos abra puerta. Y en esta Jacob, lo que nos está enseñando, hermanos, es que él, Dios mismo, le había abierto esa escalera. Ahora,
la única manera de que usted y yo hagamos parte de la familia de Dios, escuche, la única manera de que usted y yo hagamos parte de la familia de Dios es porque Dios soberanamente y en su infinito amor y sabiduría eterna haya decidido adoptarnos. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6, que lo estamos estudiando con nuestro... Yo le invito a profundizar más en toda esta enseñanza. Asista los miércoles y escuche este estudio. Pero aquí nos enseña, hermanos, una verdad que a la gente le cuesta creer. A la gente le cuesta creer que todas las personas son criaturas creadas por Dios, pero no todos son hijos de Dios. Porque si no, no existiría esta palabra aquí. Efesios 1, 3 al 6 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Escuche, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Qué es lo que nos enseña esta palabra? Amigo o amiga, si usted nos está viendo, si usted no ha obedecido el Evangelio y no se ha bautizado para el perdón de sus pecados, usted es una creación de Dios, pero usted no es hijo de Dios. Para que usted llegue a ser hijo de Dios es porque Dios lo adopte. ¿Dónde y cuándo lo adopta? Cuando obedecemos el Evangelio. Ahora somos parte de la oikeia, de la familia de Dios. Somos parte de la casa de Dios. Pero es porque Dios soberanamente nos haya decidido adoptar. No hay otra manera. ¿Y sabe qué es lo que llama poderosamente la atención de este pasaje? Es que en este pasaje nos muestra el origen, el medio, el por qué y el para qué Dios ha hecho todo esto. ¿Y sabe qué es lo que brilla por su ausencia? Que el hombre no tuvo nada que ver. El hombre no tuvo nada que ver aquí. Todo lo hizo Dios por medio de Jesucristo y para Jesucristo, para alabanza de su gloria. El hombre no aparece por ningún lado. Como decía un predicador, el único aporte que el hombre hace para su salvación, ¿sabe cuál es? Haber pecado. ¿Qué orgullo nos va a dar eso? ¿Qué orgullo nos da saber que por nuestros pecados Cristo vino a morir y Dios nos redimió de la maldición haciendo a su Hijo maldición? ¿Qué orgullo nos daría a nosotros? Yo no sé si alguien se sentiría orgulloso o se siente orgulloso de saber que su único aporte en la salvación es ser un pecador. Hermanos, todo lo hizo Dios. Y esa escalera que unía la tierra con el cielo, eso es lo que nos quería enseñar. Ahora, esa escalera también nos enseña otra cosa. Nos enseña que el reino de los cielos no se gobierna desde la tierra, sino que el reino de los hombres se gobierna desde el cielo. Eso es lo que nos quiere enseñar. Por eso, hermanos, la iglesia no puede ser dirigida por hombres con talentos y con intelecto simplemente, porque es la casa de Dios. En la casa de Dios se debe servir, se debe ministrar con dones espirituales, porque para eso Dios los da. Ahí tenemos Efesios capítulo 4, versículo 8 en adelante. El mismo que descendió es el mismo que subió por encima de todo para llenarlo todo, ¿ya? Y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Para qué dio esos dones? Si usted sigue leyendo, dice, estableció a unos pastores, a unos evangelistas, a otros pastores y maestros, apóstoles y profetas, para perfeccionar a los santos. Es decir, hermanos, que la obra de perfección en la iglesia de parte de Dios, sino por los dones que Dios les ha dado para que se pueda ministrar en la iglesia. Hermanos, así se gobierna la casa de Dios, desde arriba, no desde abajo. Y a veces nosotros queremos ministrar en la casa de Dios desde abajo. ¿Cómo? Bueno, es que Él tiene talento para eso, es que Él tiene mucha retentiva, es que Él tiene facilidad de palabra, es que Él se sabe expresar bien, es que es una persona muy formal para socializar con las personas. Hermano, qué bueno que todas las personas tengamos todo eso y aparte Dios nos dé dones, porque si tenemos solamente eso y no tenemos los dones espirituales, hermano, no estamos haciendo la obra a la manera de Dios, la estamos haciendo a la manera del hombre. Es decir, seguimos construyendo la torre de Babel.
la seguimos construyendo. Queremos en el intento humano acercarnos a Dios. No, hermanos, es Dios el que nos da todas las cosas. Y en este caso, Dios le da a los hombres dones para que hagamos las cosas en el tiempo de Dios, según los propósitos, conforme a la voluntad de Dios, y como lo, aunque muchas veces o aunque muchos se disgusten porque las hacemos de esa manera. Porque muchas veces no entendemos por qué las cosas se hacen de esa forma. Bueno, porque Dios las manda. Y hay otros que se disgustan porque se hacen de cierta forma. No importa, hermanos. Si es Dios el que lo está ordenando en su palabra, y es Dios el que está ministrando por medio de hombres a quienes Él ha dado dones, el deber suyo y el deber mío es sujetarlos, porque es la casa de Dios. Y para eso es que Pablo le escribió a Timoteo, para que sepas cómo debes conducirte. Hermano, la casa de Dios no es un lugar donde usted lo que usted y yo queremos. Yo no sé, me disculpan si alguien tiene esa forma de ser, de llegar a una casa ajena y abrir la nevera. Yo no sé, yo me cuido de eso. Si es casa ajena, yo no abro la nevera. No la abro. ¿Saben dónde abro yo la nevera? En la casa de mi mamá. ¿Por qué es la casa de mi mamá? Es la casa de mis padres. Allí yo puedo abrir la nevera. Incluso tengo llaves de la casa de mi mamá. Por si algún día mi esposa me echa, me voy para donde mi mamá. Pero hermanos, ese es el lugar de confianza. Ese es el lugar. Pero yo no puedo ir a mi mamá y decirle, mamá, me parece que la sala aquí no te queda bien, cambia. Están comiendo demasiada carne, coman un poquito más de verduras. No, es la casa de ella. Yo puedo entrar a ella, pero es la casa de ella, son las reglas de ella, son las órdenes de ellas. Yo no puedo atreverme a cambiar el orden de esa casa, aunque pueda y yo, pero no nos podemos atrever a cambiar el orden de Dios. No lo debemos hacer. No nos atrevamos a hacerlo, hermanos, porque consecuencias vendrán sobre nuestras vidas. Ahora, volviendo a Génesis capítulo 28, versículo 12, donde dice que él se soñó con todo esto. En el versículo 13 dice, Génesis 28, versículo 13 dice, y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Qué más nos quiere enseñar Dios con esta visión que le permitió tener a Jacob? Hermanos, que esa escalera que estaba en ese lugar, reposando allí en tierra y luego conectando el cielo, hermanos, esa escalera no era solamente para enseñarnos que Dios había abierto un camino físico. Esa escalera era para enseñarnos, miles de años después, el verdadero significado. Vaya un momentico, por favor, a Juan capítulo 1, versículo 50. Juan capítulo 1, versículos 50 y 51. Dice la palabra de Dios. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, en verdad os digo, que veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios subiendo del Hijo del Hombre. ¿Qué era lo que subía y bajaba por esa escalera, hermanos? Ángeles. ¿Quién es esa escalera? Hermano, Jesús era esa escalera. Que Jacob la vio en visión, en sueños, pero no lo vio. Miles de años después vino Jesús para poder mostrarnos clara y perfecta que esa escalera ahora es Él. Jesús es la escalera que une el cielo con la tierra. Él es el único medio de salvación. Por eso, hermanos, si nosotros queremos que las personas sean salvas, y muchas veces esas peticiones están en nosotros, a nivel personal,
pedimos a Dios de que las salvas le de nuestros familiares. Hermanos, la única forma de que lleguen a Dios es por esa escalera. Esa escalera es el Evangelio. Mueva de esa hermana, nosotros tenemos escalera. ¿Qué estamos haciendo con ella? ¿La estamos dejando tendida en el piso? ¿Y las personas siguen en el mundo? ¿Siguen viviendo en este mundo? Les hablamos de Jesús, pero no les estamos mostrando que en un instante una persona puede ser salva si se arrepiente y viene a la fe y se convierte y se bautiza. Les estamos enseñando a las personas. ¿O qué es lo que estamos haciendo con esa escalera? Guardando en un lugar como lo hacemos en casa, que la tenemos por allá guardada, que ni la usamos ni se la prestamos al vecino, porque y nosotros no nos acomedimos a prestársela. ¿Qué estamos haciendo con esa escalera, hermanos? ¿Qué estamos haciendo con el Evangelio? ¿Lo estamos predicando? Recuerde que 1 de Pedro 2:5 nos dice que nosotros somos piedras vivas, no miembros muertos. El Evangelio es el único medio de salvación para las personas. Y Pablo lo dijo en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 3 en adelante. Porque hay un solo Dios y un solo Salvador, Jesucristo hombre. Si las personas no están llegando a la salvación por medio de Jesucristo, no importa en qué crean, no van a ser salvas. No importa, y me perdona, si usted cree en María, no importa si usted cree en todos los santos, no importa si usted cree en milagros, no importa si usted cree en profecías, no importa si usted cree en revelaciones, no importa en lo que usted crea. Si usted no es salvo por el Evangelio, usted no es salvo. Si usted no cree en el Evangelio, si usted no cree que es pecado, tiene que ser perdonado de sus pecados y que la única forma es que usted obedezca al Evangelio siendo bautizado, usted no es salvo. La predicación del Evangelio es el único poder para salvar, como dice Romanos 1:16. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Hermanos, el Evangelio no necesita aditivos. Yo no sé si usted ha visto que en los carros, en las motos, en los vehículos ahora se venden aditivos para mejorar el rendimiento. El Evangelio no necesita nuestros aditivos. Y a veces, en las campañas de evangelismo, creemos que necesitamos aditivos. ¿Sabe cuáles son los aditivos? Bueno, necesitamos darle a la comida a las personas un refrigerio, para que las personas vean que nosotros sí somos personas generosas. Y tenemos que llevar un hermano que cante bien, que la alabanza toque los corazones. Tenemos que llegar allá todos uniformaditos, todos con carita de santos para que las personas obedezcan. Son aditivos, hermanos. No estoy diciendo que eso es pecado, pero nosotros, en lo que llama la atención a los ojos o en lo que va directo al corazón. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Estamos predicando el Evangelio y solo el Evangelio, y estamos buscando a las personas por medio de otras formas, por medio de invitaciones, para que las personas se sientan más atraídas, para que el Evangelio se haga más apetecible, más digerible para ellos. ¿Sabe lo que dice Gálatas 1:10? Que el que predica un evangelio diferente es anatema. Hermanos, cuando usted y yo creemos que tenemos que añadirle al evangelio otra cosa para que él realmente tenga efecto en la conversión de una persona, hermanos, podemos estar cayendo en ser anatemas por Dios. El evangelio no necesita más. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchos creyentes, y eso es lo que llama la atención, alguien decía, es increíble que muchas personas digan que son salvas porque han obedecido el Evangelio y a la hora de decirles que prediquen el Evangelio no saben cómo predicarlo. Entonces, ¿en qué creyó una persona? Porque hay miles de personas en las iglesias que dicen que no saben cómo predicar el Evangelio. Entonces, ¿cómo fueron salvos? Si usted lee la historia de la iglesia en Hechos, en el capítulo 2,
y luego salta al capítulo 8, usted se dará cuenta que en el capítulo 2 las personas fueron salvas por la predicación del Evangelio, capítulo 3 por la predicación del Evangelio, capítulo 4 por la predicación del Evangelio, y que el número de los creyentes se multiplicaba. Capítulo 8, usted encuentra que las personas salieron de Jerusalén por la persecución que había contra la iglesia. ¿Y qué fueron a hacer cuando se fueron? A predicar el Evangelio. Hay miembros en la iglesia que tienen 5, 10, 20, 30 años y no saben predicar el Evangelio. Hermanos, ¿en qué creyó usted? ¿Qué es lo que usted entiende por Evangelio? ¿Acaso usted no fue convencido por el Evangelio? ¿O usted fue convencido por la invitación de que si usted creía en Dios sus problemas iban a solucionar, usted iba a disfrutar paz interior? Si usted quiere paz interior, haga yoga, haga budismo, prenda velas de incienso en la casa, haga otro tipo de ejercicios. Hermanos, el Evangelio es para salvar el alma. Usted puede experimentar por un momento paz, pero si su alma no está salva, en el infierno usted no va a tener paz. El Evangelio es lo único que puede librar a una persona del castigo eterno. Y si usted y yo no lo estamos predicando, hermanos, ¿para qué oramos por la conversión de las personas? O sea, es muy fácil orar, que las personas se conviertan. Y no estoy diciendo que no lo hagamos, pero estamos llevando el Evangelio de las buenas nuevas de salvación. ¿Estamos mostrándole a las personas por medio del Evangelio que esa escalera los lleva a la eternidad? ¿O qué les estamos predicando? Porque las personas se sienten atraídas cuando están pasando por un momento difícil y usted le dice, mire, la palabra enseña, y con el perdón del hermano Juan Carlos, no estoy diciendo que esté mal usar ese pasaje, simplemente digo que a veces lo usamos para mal. Cuando a una persona se le dice, mire, la palabra dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue paz, ni mendigue pan. Entonces las personas se sienten atraídas, ay sí, es que a los hijos de Dios no les falta nada. Entonces, voy a ir a esa iglesia. ¿A qué iglesia va usted? ¿Cuándo es que se reúne? Porque yo quiero ir allá, porque si a los hijos de Dios no les falta nada, yo quiero ir a ese lugar. Eso es lo que querían hacer con Jesús. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, lo querían hacer rey. ¿Quién no quiere un gobernante que les dé de comer sin tener que trabajar? ¿Quién no quiere un gobernante? Y hay varios países que lo han tenido y se han mal enseñado. Se acostumbraron a que todos se lo dieran sin mucho esfuerzo. Bueno, hermanos, hay personas que llegan a la iglesia de esa manera, porque no les predicamos el Evangelio. Les mostramos a un mesero cósmico que tiene granero, que tiene hospital, que tiene banco, que tiene un consultorio psicológico. Ese fue el Dios que les predicamos. No les predicamos a un Dios que está airado contra el pecador y que si no se arrepienten serán condenados. Esa es la escalera, hermanos. ¿Por qué tuvo miedo Jacob? Dice que Jacob tuvo miedo, hermanos. A nosotros nos debe dar miedo tener en nuestras manos esa escalera que es el Evangelio y dejar. Eso nos debe dar miedo, hermanos. No hacer nada con la predicación del Evangelio. Ser parte de la casa de Dios, hermano, no es simplemente llegar a un lugar donde nos sentimos bien. Hay hermanos que en la iglesia yo me siento tan bien. Bueno, alguien decía que uno de los deberes de los profetas era acomodar a los que estaban siendo afligidos y afligir a los que estaban demasiado cómodos. Yo espero, hermanos, que si estamos demasiado cómodos en nuestros hogares sin predicar el Evangelio, hoy seamos afligidos por esta palabra. Que Dios nos aflija el corazón y nos esté exhortando y nos esté moviendo a que prediquemos el Evangelio. Esa es la escalera que une la tierra con el cielo. Ahora, la visión de Jacob es una ilustración, hermanos, de que Dios quiere unir todas las cosas. Y eso lo hizo en la iglesia. Hermanos, hay gente que dice, pero yo no entiendo por qué ustedes dicen que para uno ser salvo y tener comunión con Dios tiene que ir a la iglesia. No, yo no lo digo, lo dice la palabra. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 9 al 10. Porque hay personas que se sienten agentes libres, ¿ya? Ellos son dueños de su propia vida espiritual. Es decir, le han dicho a Dios, yo no necesito iglesia, yo no necesito pastores, porque los pastores velan por nuestras almas. Yo no necesito maestros que nos enseñen, yo soy mi propio maestro. Yo no necesito hermanos que me exhorten, yo me exhorto a sí mismo. Es decir, ellos son, como decía un predicador, el Jason Bourne de las iglesias. Solitos pueden con todo el mundo, solitos. Efesios capítulo y versículo 10 dice la palabra de Dios: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo
de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están ¿dónde? En la tierra. Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Que reunió Dios las cosas del cielo con las de la tierra en la iglesia. Está en la iglesia, en ese lugar que une lo celestial con lo terrenal. Ay, hermanos, sí, qué bueno, gracias por esa palabra. Yo sí voy a una iglesia. ¿A cuál iglesia vas? ¿A cuál iglesia? Porque la católica también se llama iglesia a sí misma. Ellos también se llaman iglesia. Pregunta, ¿son la iglesia que Cristo vino a edificar? ¿Esa es la iglesia? Porque muchos de nosotros tenemos ese concepto, donde se abra la Biblia y donde se diga que son creyentes, ahí es la iglesia de Dios. ¿Eso es así? Porque estamos viendo el contexto de que es la casa de Dios, entonces tenemos que ver a la palabra, cómo es que una persona se conduce en la casa de Dios, cómo es que se adora a Dios en su casa, y luego decir, esta es o no es la casa de Dios. Escuche esta ilustración un poco jocosa. En una ocasión le preguntaron a un niño de colegio, niño, si tú metes tu mano en el bolsillo derecho y encuentras 10,000 pesos, y luego metes tu mano en el bolsillo izquierdo y encuentras 5,000 pesos, y luego metes tu mano en el bolsillo trasero izquierdo y encuentras 3,000 pesos, y luego metes tu mano en el bolsillo derecho trasero y encuentras 200 pesos, ¿cuánto? Obviamente y honestamente dijo, un pantalón que no es mío. ¿Por qué? Porque esas cosas no le pertenecían a él. Hermanos, hay muchos lugares que se llaman a sí mismo iglesia, que han introducido cosas que no le pertenecen a Dios, o le han sacado cosas que le pertenecen a Dios. No puede ser la casa de Dios. No puede ser, hermanos. Nosotros debemos aprender a conducirnos en la casa de Dios. La casa de Dios tiene un orden para tu vida, para mi vida, para las familias y como iglesia. ¿Cómo se adora como iglesia? ¿Cómo se ministra como iglesia? Dios lo ha dejado ya todo escrito, hermanos. Así que no pensemos que cualquier lugar es la iglesia de Dios. Preguntémonos en las Escrituras. Alguien decía, ¿cómo vamos a buscar la iglesia verdadera? Comienza preguntándole a las Escrituras, ¿qué dices tú acerca de la salvación? Y luego veamos qué enseña esta iglesia acerca de la salvación. ¿Qué dice aquí acerca del adulterio, fornicación, relaciones ilícitas, borracheras, orgías, mentiras? ¿Qué dice la palabra acerca de esto? Y miremos qué enseña esta iglesia. Miremos qué dice la palabra acerca de cómo deben ser los que ministran en la iglesia. Y luego preguntémosle a esa iglesia cómo es que lo están haciendo. Así hay que buscar la iglesia de Cristo. Así hay que buscarla. Gente que dice, ay, pero yo no sé cuál es la iglesia. Dios te dejó aquí el mapa. Dios nos dejó aquí el mapa para buscarla. ¿Sabe qué es lo que pasa? Me perdonan con el perdón de muchos, que a nosotros nos gusta más escuchar que escudriñar. Y hay personas que les gusta, como dice 2 Timoteo, tienen comezón de oír. Y les gusta, donde les hablen bonito, ahí se quedan. Sin darse cuenta que posiblemente están en un lugar que no es la casa de Dios. Como dijo un predicador, muchas personas se irán plácidamente desde sus sillas al infierno. Plácidas, se sentían bien en ese lugar, pero terminarán en el infierno. Hermano, la casa de Dios no es solamente un lugar donde usted y yo decimos, este es el lugar donde se adora a Dios. La casa de Dios es el lugar donde se hacen las cosas a la manera de Dios, en la forma de Dios, donde les estamos enseñando a las personas que la única forma de ellas ser salvas es por la predicación del Evangelio. No hay otra manera. Ahora, es posible que muchos de nosotros estemos pensando, ay hermano, eso yo ya lo sabía, por eso es que yo estoy en la iglesia de Cristo. Es posible que muchos de nosotros estemos pensando que no había necesidad de esta meditación, que pensaban que íbamos a ir a otro enfoque, y es posible que muchos incluso ya se hayan desconectado de esta enseñanza, que no estén siguiendo el hilo de pensamiento de esta enseñanza. Yo espero
que volvamos nuevamente a conectarnos con esta enseñanza. ¿Por qué, hermanos? Porque en esa visión que tuvo Jacob, sucedió algo, hermanos, que es posible que pase entre nosotros. ¿Sabe qué pasó en esa visión que tuvo Jacob? Vuelvo un momentico a Génesis. Génesis 28, para que miremos algo que sucedió aquí, versículo 17. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y alzó por señal y la derramó en aceite por encima de ella. Eso fue lo que hizo Jacob en ese lugar. Pero mire por qué lo hizo Jacob en ese lugar. La piedra y derramó aceite. Recuerde que el aceite era una forma de enseñar la unción, de transmitir lo que era la unción. Pero miren por versículo 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está, ¿en dónde? En este lugar. ¿Y qué? Yo no lo sabía. Hermanos, Dios se manifiesta de muchas formas en nuestros hogares. Se manifiesta en nuestras vidas. Hermanos, y a veces nosotros no lo sabemos. Actuamos como si no estuviéramos conscientes de la presencia de Dios. Hermanos, yo no sé cómo estamos nosotros celebrando nuestros cultos de adoración en casa. Yo no sé si en casa estamos siendo irreverentes porque pensamos, bueno, estoy en mi casa. En mi casa el Señor así, tranquilo, reposado, acostado. No sé, hermano, no sé. No quiero volverme dogmático con esto. Pero hermanos, ¿cómo nos comportaríamos nosotros en la presencia? Mira la actitud de Jacob. Tuvo temor e inmediatamente adoró a Dios porque puso una piedra y la ungió con aceite. Eso se hacía cuando se adoraba, hermanos. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros somos irreverentes en la presencia de Dios? No solo el primer día de la semana, sino a lo largo de la semana, en nuestros devocionales. Hermanos, ser parte de la casa de Dios no es solamente estar limitados a un lugar. No, es que cuando estemos en la congregación allá sí soy reverente. Allá sí me pongo mi mejor atuendo, mi mejor vestido, allá sí me organizo. No, hermanos, estamos en la presencia de Dios y a veces no lo sabemos. A veces actuamos, hermanos, como si Dios no estuviera allí. A veces en medio de un conflicto actuamos como si la presencia de Dios no estuviera en ese lugar. Cuando hablamos, actuamos como si la presencia de Dios no estuviera en ese lugar. En un problema con la pareja, actuamos como si la presencia de Dios no estuviera en ese momento. Los hijos actúan con los padres como si la presencia de Dios no estuviera allí. Nos reunimos como iglesia. ¿Y cuántas cosas nosotros hacemos como si la presencia de Dios no estuviera en ese lugar? Hermanos, Jacob dijo, yo no sabía que estaba la presencia de Dios allí. Yo no sé si nos ha pasado que hemos estado en la mismísima presencia de Dios y no nos hemos dado cuenta. Y eso nos ha llevado a actuar con irreverencia. Nos ha llevado a actuar con irrespeto. Nos ha llevado a desconcentrarnos. Nos ha llevado a tener charlas que nada tienen que ver con lo que se está haciendo en ese momento para adorar a Dios. No sé, hermanos, si eso ha pasado entre nosotros. Recuerden, Juan 14, 23, el Señor dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Es la misma palabra, hermanos. Oikos, vengo a hacer casa contigo. Hermanos, el Señor ha permitido estar con nosotros. Nosotros nos sentimos como esa casa espiritual. Vivimos como esa casa espiritual. Donde quiera que nosotros estamos ofreciendo sacrificios espirituales, aceptando. ¿Cómo estamos viviendo nosotros en la casa de Dios? Y esa promesa de Jesús no es para que tengamos solamente un pensamiento triunfalista, positivo, emocionalista, motivador. Ay, el Señor está conmigo y el Señor me guarda de todo mal, de todo peligro. Sí, el Señor ha prometido eso. Pero el Señor también ha prometido poner sus ojos sobre nosotros. El Señor también ha prometido examinar todas nuestras sendas. El Señor también ha prometido escudriñar las intenciones de nuestros corazones. ¿Estamos conscientes de esa verdad? ¿Vivimos a la luz de esa verdad? Las palabras que salen de nosotros
sabiendo que la presencia de Dios está allí. Yo preguntaba en una ocasión, ¿cómo sería la forma en la que solucionáramos un conflicto con un hermano, con un vecino, con la pareja, con los hijos, si estuviera el Señor Jesús ahí? ¿Cómo serían nuestras palabras? Yo no sé, me perdonan. Si es así, cambiaría. Utilizaríamos palabras más mansas, por así decirlo, más bondadosas, más suaves. Algunos estarán diciendo, no hermano, yo seguiría igual. Qué bueno por los hipócritas que piensan así. Los que somos sinceros, reconocemos que cambiaríamos nuestra forma de hablar. Hermanos, nosotros estamos en la presencia del Señor todos los días, y a veces no lo sabemos. A veces no estamos conscientes, hermanos, de que la presencia de Dios está en nosotros. Por eso es que 2 Corintios 6, 16 y 17 dice, y habitaré entre ellos, y andaré entre ellos, y ellos me serán por pueblo. Y por eso es que dice, ¿por qué nosotros tenemos comunión con el mundo? ¿Puede acaso haber comunión entre los ídolos y el templo de Dios? Nosotros somos el templo de Dios. Somos el templo de Dios, hermanos. ¿Cómo estamos viviendo? Como casa espiritual. Mire lo que pasó en Levítico capítulo 10, versículo 1 al 3, para ir terminando. Levíticos capítulo 10, versículo 1 al 3, dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés y Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. No caerse de irse al piso, sino de guardar silencio. Hermanos, escuche lo que pasó en esta ocasión. ¿Qué fue lo que hicieron estos hombres en la casa de Dios? Ofrecieron fuego extraño. Y quiso Dios. Escuche, porque nosotros a veces somos un poco raros en nuestra teología. Porque nosotros estamos llamados a ser imitadores de Dios como hijos amados. ¿Sí o no? Pero se nos olvida que Dios también nos enseña a actuar con la misma diligencia y con la misma energía cuando las cosas en la casa de Dios no se hacen a la manera de Dios. ¿Cómo actuó Dios aquí? ¿Cómo hubiéramos actuado nosotros, hermanos? Hubiéramos dicho a Nadab y a Abiú, ay muchachos, no, eso no se hace. Venga, les enseño, mire, lo que se tiene que hacer es esto y de esta manera. No entienden, no, yo no quiero hacer así. Ay, bueno, hermano, tranquilo, usted después lo va entendiendo. ¿Cómo actuó Dios? Los quemó al instante. ¿Por qué? Porque en la casa de Dios. Y Dios por su casa. ¿Qué hizo Jesús en el templo judío? Sacó a los cambistas, volcó las mesas y decía, el celo por tu casa me consume. Hermano, ¿nos consume el celo por la casa de Dios? O estamos viendo que en la casa de Dios se hacen muchas cosas que Dios no ha mandado y nosotros seguimos siendo livianos en nuestro proceder. Hermanos, en desobediencia, dando mal testimonio. Y la reacción de muchos hermanos es que hay que tener misericordia, hermano. Ya parecemos los hippies, me perdonan, paz y amor. Hermanos, ¿y qué de aplicar la disciplina de Dios? ¿Y qué de lo que nos dice Dios, que después de una y otra amonestación deséchalo? ¿Y qué de lo que nos dice Dios, que cuando alguno está dando mal testimonio en la casa de Dios, sáquenlo de la congregación, sáquenlo de la comunión? ¿Qué de eso, hermanos? Hermano, ¿no hemos aprendido a conducirnos en la casa de Dios? ¿O estamos viendo la casa de Dios como un lugar donde se canta bonito, se predica bonito, las personas se quieren, se tiene al final una confraternidad, se tienen momentos de esparcimiento, se tienen actividades, se tienen salidas? ¿Es todo lo que estamos viendo de la iglesia? ¿No está creciendo nuestra cosmovisión de lo que es la casa de Dios, hermano? Yo espero que sí. Yo espero que sí. Mire lo que pasó en Malaquías capítulo 2 y termino con este pasaje. Alguien decía, hermanos, un predicador no debe pedir perdón cuando
predica la palabra. Pero bueno, yo les pido perdón a aquellos que de pronto se incomoden porque nos pasemos un poco en el tiempo de la predicación. Malaquías capítulo 2, versículo 1 al 12, escuche lo que dice la palabra de Dios. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyereis y no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. He aquí yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví. Ha dicho Jehová de los ejércitos, mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis acepción de personas. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No os ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos con el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación. Escuche, porque el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas a Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. ¿Por qué iba a hacer Dios todo esto, hermanos? Porque habían profanado su pacto, porque habían profanado su santuario. ¿Quiénes? Los sacerdotes. Qué bonito cuando nos dicen en Apocalipsis 1:8, y Dios os ha hecho para su Hijo reyes y sacerdotes. Amén, Señor, amén. Somos sacerdotes de Dios. Eso es una responsabilidad muy grande, porque nosotros estamos llamados a ser mensajeros de parte de Dios, a tener en nuestra boca la ley de paz y de verdad. Y cuando usted y yo, hermanos, profanamos el templo de Dios, escuchen lo que dijo Dios con el pueblo de Israel: maldeciré vuestras bendiciones. Hermano, no es liviano lo que nosotros hacemos en la casa de Dios. No pensemos tan livianamente lo que es la casa de Dios. Y alguien dirá: ay, hermano, pero es que a usted le gusta leer mucho el Antiguo Testamento y eso pasó fue allá. El Dios de ahora es diferente. O sea, ¿usted tiene dos dioses? Pero yo conozco un solo Dios, ¿verdad? La palabra es un solo Dios, el del Antiguo y el del Nuevo. ¿Quiere comprobarlo? Hebreos, capítulo 10, versículo 26. Porque hay hermanos que cuando se predica sobre esto, se incomodan y sienten que son predicaciones demasiado fuertes, una imagen de Dios que no es bíblica. Es todo lo contrario. Cuando no les mostramos al Dios del Antiguo Testamento, les estamos predicando un Dios que no es verdadero. Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 31 dice la palabra de Dios, y preste atención a esto, hermano. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muera irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea a Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo:
Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermanos, si nosotros no predicamos cómo se debe vivir en la casa de Dios, estamos llevando a muchas personas a caer en las manos de un Dios vivo. Y es algo horrendo, hermanos. Si nosotros no le predicamos el Evangelio a las personas, las estamos llevando a caer en las manos de un Dios airado. Si usted y yo vemos el pecado en la iglesia y no lo corregimos, estamos llevando a las personas, a los miembros, a caer en las manos de un Dios airado. Hermanos, la casa de Dios no es cualquier cosa. ¿Cómo nos estamos conduciendo en él? Porque ahí dice que si en la ley de Moisés, porque alguien había pecado con el testimonio de 2 o 3 testigos, moría, aquí dice, ¿cuánto mayor castigo? En este mundo uno piensa, lo peor que me puede pasar es que me maten. Hermano, lo peor que te puede pasar no es que te maten. Lo peor que te puede pasar no es que mueras. Lo peor que te puede pasar es que caigas en las manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es caer en esas manos. Si tú no te arrepientes, si tú no te conviertes, tú no vas a estar en la casa de Dios. Tú vas a estar excluido de la presencia de Dios. Ahora una pregunta para nosotros. Tenemos, hermanos, la seguridad que nuestra forma de vivir es de la manera que Dios ha ordenado que se debe hacer en su casa. ¿Tenemos esa seguridad? ¿Estamos convencidos, hermanos? Porque si no lo estamos, revisemos nuestra forma de vivir. Revisemos nuestro cristianismo. Revisemos nuestras convicciones. Y aprendamos de la palabra cómo debemos conducirnos. Dios les bendiga, hermanos. Amén.